Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y hoy les vamos a hablar acerca de la bioenergética, calorimetría animal y la calorimetría. Los organismos y el conjunto de sus células, junto con las partículas que éstas las conforman, están sujetas a las diferentes leyes de la física y de la química. De la misma forma que la materia inorgánica y el entorno, las reglas que rigen los fenómenos naturales. Pero lo que nos diferencia a nosotros como seres vivos es la limitación que poseemos respecto al entorno y la capacidad que tenemos de intercambiar con este la materia y energía. Estos rasgos distintivos son los que nos permiten la reproducción y la autorregeneración. Dentro de las leyes de la física y la química, los intercambios de la materia y la energía tienen como objetivo mantener un máximo orden. Así pues, la capacidad de los sistemas químicos de sostener este orden biológico se contrapone a la tendencia natural de nuestro entorno, que es el desorden de la materia inorgánica. Los intercambios de la energía que se desarrollan se dan mediante el metabolismo, los cuales obedecen las leyes de la física, pero principalmente obedecen la termodinámica, las cuales son las bases para comprender la transducción o el cambio de energía. Nuestro cuerpo puede considerarse como un sistema abierto. Esto quiere decir que podemos intercambiar la materia y la energía con nuestro entorno y se mantiene a una temperatura constante de 37 grados centígrados, que a pesar de encontrarnos en ambientes a una temperatura bastante inferior, se regula. La primera ley que podemos encontrar es la primera ley de la termodinámica, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Aplicada en nuestro cuerpo, el concepto de energía se va a dar mediante el calor, ya que tanto la energía que nosotros obtenemos como la que emitimos se produce en forma de calor. Sin embargo, estos procesos son de carácter irreversible, por lo cual no volverá a su estado original, sino que va a haber un equilibrio mediante el intercambio con nuestro entorno. Nuestro cuerpo está constantemente intercambiando energía y materia con su alrededor y consumimos energía para así poder desarrollar nuestros trabajos externos e internos mediante el proceso de anabolismo, también por el cual es necesario ingerir moléculas de gran energía para, para dar la combustión que da lugar a procesos de menor energía denominado el catabolismo. Dentro de la segunda ley tenemos que en toda transformación de energía a otra forma de energía, una cantidad siempre va a estar dispersada hacia otros estados. En cuanto a esta segunda ley de la termodinámica, nuestro cuerpo es un sistema en el cual se produce un aumento de entropía o desorden, que culmina cuando nosotros nos morimos. Por lo tanto, para nosotros poder vivir y evolucionar, reproducirnos, debemos de necesitar eliminar los excesos de entropía que se producen con el tiempo mediante los diferentes procesos que realizamos, como la circulación de la sangre, la respiración o la digestión. Soy Alicia García y yo les voy a hablar sobre la calorimetría. ¿Qué es? Esta se encarga de medir la cantidad de calor generada o pérdida en procesos químicos o físicos. Esta transferencia de energía se mide por un instrumento llamado calorímetro, en el cual el calor transferido se monitoriza mediante la observación del cambio de temperatura y las paredes en este instrumento deben estar aisladas para evitar intercambio máximo de calor con el exterior. Debemos tener en claro que la temperatura y el calor no son los mismos, son dos cosas diferentes, como vemos en esta diapositiva. La temperatura es un indicador de energía interna de un sistema o un cuerpo por un termómetro. Esto se expresa en términos de calor o frío. El calor, en cambio, es energía en tránsito producida por la vibración acelerada de moléculas que se manifiesta elevando las temperaturas y dilatando los cuerpos. Los cálculos calorímetros se basan en principios generales de la calorimetría. Tenemos tres principios. El primero, siempre que entre varios cuerpos haya un intercambio de energía térmica, la cantidad de calor perdido por un cuerpo es igual a la cantidad ganada por los otros. El segundo nos dice que la cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su temperatura o a su masa. Y como último, dice, cuando varios cuerpos a temperaturas diferentes interactúan,
La energía térmica se va a desplazar a los cuerpos cuya temperatura es más baja, para así poder tener un equilibrio más térmico. ¿Y cuál es este equilibrio? ¿Qué es el equilibrio térmico? Esto ocurre cuando todos los cuerpos quedan a la misma temperatura. Debemos tener también el conocimiento de los diferentes tipos de dilatación de los cuerpos, que son cuatro. Pero primero, ¿qué es una dilatación? Es un fenómeno por el cual los cuerpos, no importa su estado, es líquido, gaseoso y sólido, experimentan una variación de volumen al modificar su temperatura interna. Existen cuatro, como había dicho. Dilatación dilineal. Este es cuando el cambio de longitud va a ser proporcional a la longitud inicial y el cambio de su temperatura. Dilatación superficial. Es el aumento en el área de un objeto producido por una variación de temperatura. Tercero, tenemos la dilatación volumétrica, que es la variación de volumen de un cuerpo con la temperatura. Este sigue las mismas reglas de las dilataciones anteriores. Y como último, tenemos la dilatación en líquidos, que esta va a depender del recipiente en los que está contenida. Los líquidos se van a expandir mucho más rápido que los sólidos. Para terminar, tenemos las escalas térmicas, que son tres, como vemos en esta diapositiva: Celsius, Kelvin y Fahrenheit. La Celsius se va a basar en el punto de fusión del hielo, la Kelvin se basa en el cero absoluto y la Fahrenheit se basa en la condensación del agua y su lectura de 32 grados Fahrenheit y el punto de fusión de 212 grados Fahrenheit. Gracias. La calorimetría animal se la conoce como el conjunto de procedimientos empleados para determinar de calor trabajo producido por los animales. A esta se la haya clasificar en dos, en la directa y la indirecta. La directa se la emplea principalmente en la experimentación con animales y su realización es fácil cuando aquellos son pequeños. En el caso del hombre se puede emplear el calorímetro de Edward Rosa. Pero cuando estamos hablando de la indirecta, esta es desprendida por el organismo. Se mide por diferencia entre el calor de combustión de los alimentos ingeridos. Pero vayamos más a profundidad de la directa. Por medio de la tasa metabólica se puede medir la cantidad total producida por un organismo. Da la información acerca del combustible usado. Pero ¿qué requerimos al respecto aquí? Un calorímetro, tal como lo representamos en la imagen de aquí. El calorímetro es el que estudia el intercambio de calor, pero un ejemplo de la calorimetría directa es la cámara calorimétrica, tal como lo representamos en la imagen de aquí, que esta nos permite medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por el cuerpo. Se pudiera decir que nos ayuda a determinar el calor específico de un cuerpo. Pero, cuando se obtiene la energía total liberada es por medio de la conducción, radiación y evaporación. Podemos mencionar varias ventajas y desventajas, pero una ventaja es que la medición directa es precisa del calor metabólico, pero cuando hablamos de desventajas es que no podemos seguir con la liberación de energía, además de ser demasiado costoso. Cuando hablamos de la calorimetría indirecta, ¿a qué nos referimos con esto? Es la cantidad de calor desprendida por el organismo que se mide por la diferencia entre el calor de la combustión de los alimentos ingeridos y de las sustancias excretadas. En otras palabras, es el gasto energético que se obtiene con la relación del intercambio respiratorio. Pero podemos ver más allá de la relación de intercambio respiratorio, porque eso se llega a determinar el tipo de sustrato oxidado, tanto como los nutrientes específicos como las proteínas con grasas en fibras musculares que se encuentra en el alcohol y o la mezcla dieta, que es la combinación de grasas y proteínas. Como lo vemos en la diapositiva, se requiere medir las calorías y no hay cambios de composición en el organismo como entre sube y baja las calorías. Ahora vamos a ver un video que representa en sí cómo se obtiene esta calorimetría indirecta. Energética muy elevada y que el cálculo de la fórmula que se utilizó como la fórmula prevista, pues queda muy abajo del gasto calórico real. En fin. Aquí podemos ver cómo se obtiene el análisis de la información de medir las calorías por medio de la respiración. Por último, tenemos la energía libre por los animales. Tenemos tanto la eficiencia, las fuentes de energía libre y los enlaces de alta energía. La eficiencia se llama eficiencia al sistema acoplado al consciente entre la ganancia de energía libre propia de una de las reacciones y la pérdida correspondiente a la otra, tal como lo representa la imagen. Pero cuando hablamos de fuente de energía libre, es el saldo de energía que
libre de las reacciones que estos acontecen al organismo de los animales, que es negativo. En consecuencia, estos deben proveerse de sistemas de sustancias capaces de sufrir transformaciones con disminuciones de energía libre. Y por último, tenemos los enlaces de alta energía, que en el organismo existen diversas sustancias que contienen uno o varios grupos de fosfato, los cuales, al separarse por hidrólisis, dan ácido fosfórico. Muchas gracias.